Durante este tiempo de verano quería un poco retomar el contexto del lema de este año como iglesia, el de conociendo el pacto, que tenía que ver, como ya sabéis, de la necesidad de la intimidad, de la necesidad de la búsqueda de Dios, de la necesidad de que escuchemos su voz, de que le conozcamos al Señor. Creo que una de las cosas que están sucediendo en las iglesias y en torno a muchas decisiones que las iglesias están tomando y en torno a mucho de lo que la gente piensa incluso dentro de las iglesias tiene que ver con que desconocen a Dios. Mucha gente se congrega, mucha gente va a las reuniones, mucha gente va a los ADN, a las células, mucha gente va a la celebración del domingo, a los cultos, llámale como quiera, me da igual. Pero mucha gente participa de la actividad del día a día, pero hay poca gente que conoce de Dios, porque si hicieras un sondeo, si preguntaras a la gente de la iglesia por ciertos temas que son por lo menos principales que conocer, muchos de los hermanos de la iglesia desconocen esos temas. Entonces, creo que necesitamos conocer más al Señor. Creo que tenemos que tener consistencia en aquellas cosas en las cuales en la palabra encontramos los valores que nosotros necesitamos para poder vivir, pero también para poder defender la fe. Me encanta ese pasaje ahí en la Escritura cuando dice que debemos defender la fe con mansedumbre. Creo que es en Primera de Pedro, no estoy seguro si Primera de Pedro o Segunda de Pedro, que debemos defender la fe con mansedumbre y que debemos defender la fe creyendo convencidos de qué es lo que compartimos, qué es lo que creemos. Y sinceramente creo que una de las cosas que necesitamos para poder defender la fe es conocer bien al Señor. Necesitamos tener intimidad con Dios para saber qué decimos acerca de Él. Porque es verdad que para el mundo Dios es un gran desconocido, pero ¿saben? Me atrevo a decir que en la iglesia también hay muchos y muchas que Dios también es un gran desconocido. Y esto tenemos que remediarlo. No podemos decir que somos la iglesia del Señor y no buscarle. No podemos decir que somos la iglesia del Señor y no tener convicciones profundas. No podemos decir que somos la iglesia del Señor y no entender quién es el que nos habla, el que se acerca a nosotros, el que nos busca. Porque esa es la realidad de nuestras vidas. La realidad de nuestras vidas es que Dios nos ha buscado a nosotros y que nosotros hemos respondido a esa búsqueda. Dios nos ha amado a nosotros y nosotros respondemos a ese amor tan profundo que Él tiene por nosotros. Entonces quiero enfatizar este punto de la necesidad de conocer a Dios, de conocer el pacto, de conocer su palabra, de conocer sus mandamientos, de conocer la vida de integridad, de obedecer, de llevar todo ese conocimiento a la obediencia. Porque si solo nos quedáramos en el conocimiento, entonces no tendríamos nada. Si solo nos quedáramos en lo que conocemos, no tendríamos nada. Necesitamos conocer al Señor y saber quién es el que nos guía. Creo que alguna vez os conté, cuando fuimos padres Mabel y yo por primera vez, una de las experiencias más bonitas que yo he vivido al ser padre por primera vez. Me acuerdo que no pude entrar al parto cuando nació Bernabé, así que cuando ya fui a ver al niño ya estaba en una incubadora. Había tenido problemas en el parto Mabel, el parto había durado muchas horas, más de 21 horas intentando dilatar. Al final el niño nació y entonces lo pusieron en una incubadora. Y cuando un niño nace, tú esperas ver un niño, ¿sí? Entonces yo, cuando llegué a la sala donde estaban las incubadoras buscando a mi hijo, en la sala de incubadora, allí al lado de la sala de partos habían dos niños. Un niño pequeñito en la entrada con una incubadora, y había después otro un poco más grande. Y yo pensaba que ya llevaba allí 2 semanas, porque parecía ya más grande, estaba criado ya. Entonces yo me fui a la primera incubadora que estaba allí en la entrada, y entonces mi prima, que trabajaba en el hospital y que me ayudó a entrar y demás, me dice, no, si ese no es tu hijo. Y es que el otro, que estaba allí más largo, pues estaba llorando y entonces claro, cuando me acerqué a la incubadora y vi a aquel niño grande y tal, y que estaba llorando, entonces lo vi y digo, Bernabé, ¿por qué lloras? En ese mismo instante que escuchó mi voz, dejó de llorar. Súper interesante. Conocía mi voz porque
Yo le hablaba a la barriga de Mabel cuando estaba en la barriga de Mabel, porque yo le hacía tonterías cuando estaba ahí en la barriga de Mabel. Yo hacía esto, hacía lo otro, hacía para aquí, hacía para allá. Pero él escuchó mi voz y me conoció. Y cuando me conoció, entonces se cayó. Y lo más interesante, estaba llorando con los ojos cerrados cuando oyó mi voz, dejó de llorar y abrió un ojo, como diciendo, yo a este tío lo conozco. Y fue una imagen de esas que se te quedan en la retina para siempre. No tienes fotos, no. Hoy en día cuando la gente va con el móvil sacando fotos de todo, y yo soy de aquella época, no voy sacando fotos de nada, pero hay muchos momentos que me guardo en la retina, en mi mente y en mi corazón, momentos buenos, otros que no son tan buenos, pero me los voy guardando. La cuestión es, ¿conocemos quién es Dios? ¿Sabemos quién es Él? Y el pasaje que quiero que leamos nos habla un poquito de alguien que en un momento determinado escuchó la voz de Dios y la distinguió. Y al principio le costó, pero después, una vez que entendió cómo era la voz de Dios y quién era Dios, era fácil para él entender lo que Dios le decía para poder transmitirlo. No solamente lo que era para su vida, sino lo que era también para el pueblo. Estoy hablando de Samuel, del profeta Samuel, así que vamos a buscar en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 21. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 21. Vamos a leerlo. A mí me es más fácil leerlo en la pantalla grande, así que si os doy la espalda un poco, perdonadme por favor. Dice así: el joven Samuel servía al Señor delante de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. Pero aconteció cierto día, mientras Elí, cuyos ojos habían comenzado a debilitarse de modo que no podía ver, estaba acostado en su aposento. Y Samuel dormía en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada. Y el Señor llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corrió a Elí diciendo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él se volvió y se acostó, y el Señor volvió a llamar: Samuel. Samuel se levantó, y fue a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí respondió: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni la palabra del Señor le había sido aún revelada. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó, fue a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que el Señor llamaba al joven. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y sucederá que si te llama, dirás: habla, oh Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Y entonces vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí, yo voy a hacer algo en Israel, que a quien lo escuche le reteñirán ambos oídos. Aquel día cumpliré contra Elí de principio a fin todas las cosas que he hablado contra su casa. Yo le he declarado que juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado contra Dios, y él no les ha reprochado. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa jamás será expiada, ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel permaneció acostado hasta la mañana, y cuando abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo: hijo mío, Samuel. Él respondió: heme aquí. Él le preguntó: ¿qué es lo que te ha hablado? Por favor, no me lo encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubres una palabra de todo lo que ha hablado contigo. Samuel se lo contó todo sin encubrirle nada. Y entonces él dijo: Él es el Señor, que haga lo que le parezca bien. Y Samuel crecía y el Señor estaba con él y no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, sabía que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Y el Señor volvió a manifestarse en Silo.
pues era en Silo donde el Señor se revelaba a Samuel mediante la palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos vas a hablar en esta tarde, gracias por lo que nos vas a decir y gracias, Señor, porque también esperas que nosotros respondamos a esa palabra. Padre, ayúdanos a responderte, ayúdanos a hacer tu voluntad, a hacer aquello que tú demandas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si leemos justo los versículos anteriores a este, en el capítulo 2, podríamos entender un poco más lo que sucede aquí. Los hijos de Elí habían sido desechados porque los hijos de Elí tenían mucho pecado. Habían despreciado al Señor, habían despreciado todo lo que eran los sacrificios, habían despreciado al pueblo, a su padre, habían despreciado todo lo que tenía que ver con Dios. Y podríamos comprobar aquí que la profecía sobre el sacerdocio nada decía del futuro de Samuel, porque era algo que tenía que ver con esos versículos. Y la predicción de un sacerdote fiel en el capítulo 2 y versículo 35 del primer libro de Samuel no se cumplió en Samuel, y sus descendientes no fueron firmemente establecidos en el sacerdocio. Los hijos de Samuel también tomaron el mismo camino que los hijos de Elí, también decidieron no seguir al Señor ni lo que él significaba. Así que el capítulo 3 es una respuesta a aquella situación en el momento. ¿Qué situación era? Elí era un hombre mayor, Elí era un hombre ya anciano, sus ojos estaban debilitados, su cuerpo también. Necesitaban tener a alguien en el pueblo que trajera palabra de parte de Dios, y el escogido había sido Samuel, porque los hijos de Elí habían sido desechados. El papel futuro de Samuel no sería como cabeza de una familia de sacerdotes, porque Samuel no era un sacerdote, sino que él era el gran profeta de su generación. El gran profeta, aquel que tenía conexión con Dios, aquel que tenía conexión con el Padre y que traía al pueblo el mensaje que Dios quería que el pueblo escuchara. Así que Samuel no fue un sacerdote. Samuel no estaba allí para hacer sacrificios, Samuel no estaba allí para interceder por el pueblo. Samuel lo hacía, pero en otro papel, como profeta. Así que esta era la realidad de Samuel. Entendamos entonces que Samuel ocupa ese papel. Hemos visto cómo Samuel unge a Saúl, unge a David, trae palabra para el pueblo. Pero antes de eso y antes de entender lo que Dios le hablaba, Samuel primeramente tuvo que entender cómo era la voz de Dios. Y los sacerdotes no necesitaban un llamado de parte de Dios para su oficio, porque el sacerdocio era algo que se quedaba en la familia. Aquel que era sacerdote, si tenía hijos, esos hijos serían entonces también sacerdotes. Pero los profetas, en cambio, recibían un llamado individual. Era una experiencia directa con Dios. Y en el capítulo 3 se habla de este llamamiento, de esta llamada de parte de Dios hacia Samuel, para escogerlo como profeta en medio del pueblo. Así es, tal cual. Así fue con Samuel. Samuel fue con un llamado específico en su vida para poder actuar en el pueblo. Entonces las palabras de Dios y las visiones de las cuales nos habla el versículo 1 eran dos tipos de dones que Dios daba a sus profetas. Por dos razones se nos dice también que escaseaban en aquel tiempo la palabra del Señor o profetas que trajeran la palabra del Señor. Entonces el pueblo estaba viviendo una realidad. La realidad era que no había mensaje de parte de Dios, un mensaje directo al pueblo. Por lo tanto, el pueblo estaba necesitado de escuchar la voz de Dios y lo que Dios quería hacer. Así que la primera razón que enfoca la atención en la seria necesidad de Israel de contar con una dirección profética. Porque tener a un profeta que hablaba de parte de Dios era poder sentir que Dios estaba guiando, que Dios estaba diciendo por aquí sí, por aquí no. Esto es obediencia, esto es desobediencia. Eso era la primera cosa. Y la segunda, explica de antemano por qué el hecho de que el Señor llamara en voz alta a Samuel lo cogió por sorpresa tanto a Samuel como a Elí. Samuel no supo distinguir las primeras veces que Dios le llamó diciendo Samuel, Samuel. ¿Y a dónde iba? ¿A dónde iba? A Elí. 3 veces. El propio Elí, las 2 primeras veces, dijo, bueno, este niño está soñando. La tercera vez
ya Elí, sorprendido él mismo, dijo: posiblemente Dios te quiera hablar. La próxima vez que vuelvas a escuchar esa voz, y en esa cuarta vez, responde lo que nos dice el texto. Responde: heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Así que ese versículo 3 menciona dos características que había en aquel tabernáculo en el cual se reunía el pueblo, en aquel tabernáculo donde se presentaban sacrificios y donde estaba presente, o donde estaba la presencia de Dios. Habían dos cosas en aquel lugar que mostraban que la presencia de Dios estaba allí. La primera de ellas, la lámpara. La lámpara que permanecía encendida toda la noche y que cuando llegaba la luz del día se apagaba. Aquella lámpara encendida mostraba que la presencia de Dios estaba en medio del pueblo. Y la segunda cosa que mostraba que la presencia de Dios estaba allí era el arca del pacto. En el arca del pacto, dentro del arca del pacto, habían cosas que recordaban que la presencia de Dios estaba en medio del pueblo. Estaba las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Estaba la vara de Moisés. Y la tercera cosa que estaba era una porción del maná. Con ello se recordaba lo que Dios había hecho por Israel, sacándolo de la tierra de Egipto a una tierra que fluía leche y miel. Y con ello Dios le recordaba al pueblo que Él estaba presente con ellos. Así que todos esos dos símbolos eran símbolos de la presencia de Dios, de los cuales en Levítico 24 nos da instrucciones cuidadosas de los sacerdotes para que mantengan las lámparas encendidas siempre en la noche. Cuando Samuel oyó la voz de Dios, las lámparas todavía estaban encendidas. Por lo tanto, quiere decir que Samuel recibió aquella visión o aquellas palabras de parte de Dios aun cuando era de noche, no había amanecido. Y si Dios hablara, sería en el santuario donde su voz se esperaría oírse. O sea, alguien que iba a buscar a Dios, a la presencia de Dios, esperaba que Dios le hablara. Y por eso Samuel estaba acostado cerca del arca. Estaba acostado en el mismo lugar donde estaba la lámpara y el arca, en la misma presencia de Dios. Allí era el lugar donde Elí lo puso a dormir, porque Samuel había sido dedicado para que buscara del Señor. Entonces Samuel estaba cerca del arca, estaba cerca de la lámpara, porque se esperaba que Samuel recibiera instrucciones de parte de Dios. Por eso sorprende que Samuel no sepa distinguirlo, pero sorprende que el propio Elí tampoco supiera distinguirlo. La llamada se repitió 3 veces, confirmando tanto Samuel como a Elí que era Dios quien traía un mensaje. Los siguientes versículos podemos ver que el mensaje de Dios a Samuel confirmaba la profecía de aquel capítulo 2. Y no se repiten todos los detalles de lo que va a suceder, pero el sentido de culpa de Elí mismo recibe un nuevo énfasis. Elí no había sido un sacerdote malo, ni siquiera había blasfemado contra Dios. Elí era un temeroso de Dios. Pero al fin y al cabo, él estaba al cargo del santuario y no les había reprochado nada a sus hijos, los cuales sí que habían hecho lo malo delante de Dios. Samuel al principio naturalmente vaciló en decirle a Elí lo que había escuchado. Se lo pensó, dijo: se lo diré, no se lo diré. Pero luego viene Elí, mayor en edad, a un joven, y entonces lo presionó para que le contara. Y entonces Samuel le dijo todo lo que Dios le había dicho. La palabra visión sencillamente se refiere a toda esa experiencia profética, a todo lo que Dios le dijo que tenía que conocer. Y al escuchar las palabras severas del Señor, algo que me gusta en el texto es que Elí no se quejó. Elí no se quejó porque la voluntad de Dios era dura con él. Elí no protestó. Pues mira, como Dios, pues ya tal, pues que no entiende mi situación. Así como nosotros solemos responder a veces al Señor cuando no nos gusta la situación en la que estamos, y cuando Dios nos reprende, nosotros nos rebelamos contra Él porque no nos gusta su reprensión. Me encanta en Elí que Él se conforma con lo que Dios le dice. Es más, que haga lo que le apetezca, porque Él es Dios. Dicho que lo puedas entender, que haga lo que le dé la gana. Él es el Señor.
Me encanta que Elí respondió, no sé si con resignación, pero sí aceptando cuál era la voluntad de Dios, lo que sucedería. Recibió con resignación el juicio de Dios, demostrando claramente que él sabía que había un cambio. Elí tarde o temprano fallecería, dejaría de estar al frente del sacerdocio, otros le sucederían, pero Dios había escogido a Samuel para traer mensaje al pueblo. Y en los versículos ya finales se da un breve resumen de los años siguientes y de todo lo que sucedió durante la vida de Samuel, durante los cuales Samuel crecía en conocimiento de Dios, así como en estatura. Eso lo dicen los versículos del capítulo 2. Samuel iba creciendo en estatura, pero iba creciendo en conocimiento de Dios. Y es interesante esto, porque para conocer del Señor tenía que estar en aquel lugar donde estaba el ¿qué? El arca y la lámpara, donde estaba la presencia de Dios. Iglesia, si queremos conocer al Señor, tenemos que estar donde Él está. No vas a encontrar al Señor allí donde hay pecado, no vas a encontrar al Señor allí donde hay maldad, no vas a encontrar al Señor autorizándote a hacer las cosas en desobediencia, pero sí que vas a encontrar al Señor en su santo trono y allí queriendo manifestar su voluntad a tu vida. Y una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia es buscar el rostro de Dios y conocer su voluntad para poder llevarla a cabo, para poder defender nuestra fe con mansedumbre, pero con contundencia. Así que allí estaba Samuel, en el lugar donde costaba estar, pero donde tenía que estar para escuchar la voz. No la escuchó desde el primer día. Se entiende que allí dormía día tras día, hasta que Dios decidió hablarle. Queremos escuchar la voz de Dios desde el primer momento, pero a veces tenemos que permanecer. Dios habla cuando quiere y como quiere, a veces desde el primer día y a veces después de muchos años, pero Dios habla cuando Él quiere, y lo que tenemos que hacer es estar atentos a lo que Él nos quiere decir. Por aquel momento en el que Samuel crecía, Elí seguía haciendo su tarea, seguía siendo sacerdote en Silo, y sus hijos seguían haciendo lo malo. Pero ¿qué hacía Samuel? Crecía en estatura, en sabiduría, en conocimiento de Dios, y también aumentaba entre el pueblo, vamos a decir que su popularidad. ¿Por qué? Porque el pueblo veía que Dios hablaba a Samuel y Samuel traía palabra al pueblo. Así que el santuario mismo, aquel lugar, aquel tabernáculo, aquel lugar en Silo donde se adoraba al Señor, pasó de tener poca importancia a que la presencia de Dios estuviera en un individuo que veían que tenía la presencia de Dios. Le dieron más importancia a un hombre que traía mensaje que a un lugar. Todo lo que Samuel predecía se cumplía, dice el versículo 19. Y por eso el pueblo temía a Dios y respetaban a Samuel. Hay una parte en el relato, en el primer libro de Samuel, cuando el pueblo decide escoger a Saúl como rey. Y entonces le preguntaron a Samuel que qué haría. Y Samuel respondió: no faltarán mis oraciones delante de Dios por este pueblo. Él sabía que había sido desechado para traer la voz profética, pero aún así seguía presentando al pueblo delante de Dios. La palabra visión profética dejó de ser algo raro. Lo que antes escaseaba, ahora con Samuel era abundante. Dios hablaba al pueblo. Y todo el pueblo de Israel llegó a entender esto. Y Dan, que era la ciudad más al norte de Israel, y Berseba, que era la ciudad más al sur, todo el mundo en Israel conocía que Samuel hablaba de parte de Dios. Y Dios daba su palabra regularmente a Samuel, y de Samuel pasaba a todo el pueblo. Y entonces, de ser algo raro que Dios hablara, era algo habitual. ¿Y saben cuál era el secreto de eso? Que Samuel conocía al Señor y se esforzaba por conocerlo. Iglesia, hay algo que el Señor quiere decirnos en esta tarde, y es que tenemos que esforzarnos por conocer
su voluntad y conocerle a Él. La vida de Samuel muestra que al principio le costó entender cuál era la voz de Dios, pero después la entendió con claridad. Y además la transmitió. No se la quedó, la compartió. Compartió aquello que Dios le iba hablando y aquello que Dios le iba diciendo. E hizo todo lo necesario para poder oírla. Renunció a las comodidades de tener su propia casa para estar en el lugar donde estaba la presencia de Dios. Queremos escuchar la voz de Dios, pero muchas veces no estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para poder escuchar la voz de Dios. Y él, Samuel, se esforzaba por eso. Iglesia, ¿tú quieres entender cuál es la dirección de Dios? Iglesia, ¿quieres entender qué es lo que Dios quiere hacer en ti? Entonces tienes que entrar a donde Dios está. Y estar atento al momento en el que Él te hablará y lo que Él te contará, lo que Él te dirá. Y entonces tengo una pregunta para ti que también es para mí. ¿Qué estamos haciendo para oír la voz de Dios? ¿Cómo estamos dejando que Dios nos dirija? Porque aquel pueblo que no tenía en aquel entonces palabra de parte de Dios no sabía a dónde dirigirse ni a dónde caminar. Pero cuando escucharon la voz de Dios a través del profeta, el pueblo sabía qué era lo que podían tener. Y es más, recibían de parte de Dios la victoria para poder enfrentarse a otros pueblos y poder vencer. Tuvieron a un rey como David que pudo pelear por su pueblo, y después a un descendiente como Salomón. El pueblo, mientras tenía dirección de Dios y el pueblo se dejaba guiar por Dios, el pueblo sabía a dónde tenía que llegar. Y en nuestras vidas, iglesia, tenemos que entender que si queremos llegar a algún sitio, tenemos que ir de la mano del Señor, porque dejarnos de la mano del Señor significa encontrar dificultades en el camino. Separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, debemos estar lo suficientemente cerca del altar para poder escuchar la voz de Dios. La presencia de Dios es real en sus hijos. Si le has recibido como el Señor y Salvador de tu vida, Dios vive en ti por su Espíritu Santo. Y si Él está en ti, puedes esperar que en cualquier momento te hable. Puede ser al tener un tiempo de oración personal. Puede ser al tener un tiempo de lectura de la palabra. Puede ser al estar en un ADN, puede ser al estar en una celebración y escuchar el mensaje del predicador, puede ser en una conversación espiritual con otro hermano. Si Dios vive en ti, en cualquier momento puedes escuchar lo que Él tiene que decirte. Quiere hacerlo de muchas formas y quiere guiarte. Si la presencia de Dios es real en nosotros, entonces entremos a donde Él está y busquémosle. Escuchemos lo que tiene que decirnos y cómo quiere guiarnos. El mensaje que viene de parte de Dios tiene que ser debidamente asimilado. Cuando Dios nos da una palabra de ánimo, todos nos ponemos contentos. Cuando Dios nos da una promesa que viene de parte de Él con convicción, la agarramos y decimos: esta promesa es para mí. Cuando Dios nos habla para decirnos algo bueno, nosotros nos ponemos contentos y alegres porque decimos: Dios tiene su bendición sobre mí. Pero ¿a quién le gusta que Dios lo reprenda? ¿A quién le gusta que Dios le diga: me estás desobedeciendo? ¿A quién le gusta que Dios le diga que lo que estamos haciendo no es de su agrado? Pues una de las cosas que tenemos que saber es que cuando Dios tiene un mensaje de parte nuestro, de parte suya, y es para nosotros, y está fundamentado en su palabra, y Dios no se contradice, entonces debemos asimilarlo como procede, como se debe. Y si Dios te está hablando y te está pidiendo algo, y si Dios te está mostrando que el camino que estás llevando no es agradable a Él, no puedes enfadarte. Solo tienes que decir: Señor, tú eres Dios y haré lo que me pides. Debemos aceptar lo que Dios nos dice
Porque lo que Dios nos dice, iglesia, es bueno. Lo que Dios nos dice es bueno. En estos días tenemos que buscar que Dios nos hable y que deje de ser algo raro. Y esta es otra situación interesante. Porque muchos en la iglesia siempre dicen, a mí Dios no me habla. A mí Dios no me está diciendo nada. Es que no sé qué es lo que Dios quiere hacer. No sé cuál es la voluntad de Dios. Y ¿saben? Me da la impresión de que estamos como en Israel de aquel tiempo, con el profeta Samuel y con Elí como sacerdote, que para muchos de nosotros es raro que Dios nos hable. Que para muchos de nosotros es difícil entender que Dios nos hable. Tenemos que hacer que eso deje de ser raro para que lo que sea habitual sea que podamos decir, Dios ha dicho. Dios ha dicho y será hecho. Y tenemos que cumplirlo y tenemos que hacerlo. Tiene que dejar de ser raro que podamos escuchar la voz de Dios hablándonos a nuestro corazón, guiándonos a hacer su voluntad. Tiene que dejar de ser raro que podamos escuchar eso de no sé cuál es la voluntad de Dios. Siempre me encanta decir que a veces conocemos lo que el diablo quiere hacer y enseguida lo identificamos. Somos especialistas en identificar lo que el diablo quiere hacer. Mira al diablo como me tentó, mira al diablo como me hizo. Mira. A veces conocemos más al diablo que al Señor porque sabemos identificar lo que el diablo hace, pero no sabemos identificar lo que Dios hace. Y la única manera de conocerlo es entrando en la intimidad de Dios sin temor. Para algunos hoy Dios no habla. Y yo digo, bueno, pues ¿qué tipo de Dios es el que conocen? ¿Acaso Dios está en silencio en este tiempo? Dios ha hablado por su Hijo Jesucristo. Y Dios está siguiendo y sigue manifestándose a todos los hombres. Y el mensaje sigue siendo real. Y hay una iglesia que sigue proclamando el mensaje de salvación. Y sigue contando que Jesús es el Señor. Y que murió en una cruz para perdonar nuestros pecados. Y llevó todas las cargas que nosotros tenemos. Y nosotros fuimos allí perdonados. Y también Jesús fue sepultado. Y allí, después de 3 días, resucitó. Y al tercer día se levantó. Y está a la diestra del Padre. Ese mensaje sigue resonando. Sigue Dios hablando, sigue Dios manifestándose. Y mi esposa recordaba hace unos días atrás que algunos, en tiempos de Elías el profeta, que estaba preocupado delante de Dios porque no había fidelidad entre el pueblo y que no había profetas que predicaran y que anunciaran. ¿Y saben qué fue lo que le dijo Dios a Elías? Tranquilo, Elías, tú eres tú y no sabes lo que yo hago en otros lugares ni con otras personas, pero te voy a decir una cosa para que te quedes tranquilo, Elías. Hay 400 profetas del Dios Altísimo que no han doblado su rodilla delante de Baal. Dios sigue hablando hoy. Dios sigue hablando hoy. Y lo que para ti es raro, deja que se convierta en algo habitual. Y por último, iglesia, una vida que recibe dirección de Dios es una vida digna de ser imitada. Si tú conoces la voz de Dios, vas a hacer su voluntad. Y cuando haces su voluntad, entonces la gente te va a mirar. Y cuando haces su voluntad es que estás haciendo lo que a la gente no le gustaría o no hace. Y por lo tanto, cuando tú haces su voluntad, hay gente que mirará que haces la voluntad de Dios, aún con sacrificios, aún con dificultades, porque hacer la voluntad de Dios no es fácil en medio de unos tiempos y en medio de una sociedad que no ama a Dios. Hoy me he enterado que había un movimiento que se ha puesto en marcha la semana pasada en todas las redes sociales, un movimiento, no sé qué, el día en contra del cristianismo. ¿Te lo puedes creer? El día en contra del cristianismo, fomentado a través de las redes sociales, todo el mundo haciendo un gesto obsceno diciendo fuera el cristianismo, tenemos que erradicar el cristianismo. En medio de una sociedad así es difícil hacer la voluntad de Dios. Pero cuando la gente veía a Samuel, la gente estaba tranquila porque sabían que había alguien que traía palabra de Dios. Si tú eres una vida que busca la voluntad de Dios, muchos van a querer también conocer lo que Dios tiene para ellos. Cuando tú no solamente hablas, sino que vives al Señor en
entonces la gente que está a tu alrededor quiere saber qué es lo que tú tienes que ellos no tienen. La palabra dice que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Yo creo que en este tiempo hay piedras que hablan. Pero si somos vidas que buscan la dirección de Dios, nuestras vidas hablarán de quién es el Dios al cual seguimos y servimos. Hay muchos a nuestro alrededor que necesitan al Señor y están esperando una palabra de parte de Dios, y el único que se la puede dar eres tú. David, yo no puedo llegar a la gente que trabaja contigo. José Luis, yo no puedo llegar a tu familia. Yo no puedo llegar a tus amigos, Juan Pedro. Pero vosotros no podéis llegar a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a mi familia. Solo yo puedo hacerlo. Solo yo puedo llevar a los que están alrededor de mí el mensaje de salvación en Cristo. Solo yo puedo traer una palabra de parte de Dios a sus vidas, trayéndoles esperanza en medio de la desesperanza. A veces le pregunto al Señor, Señor, ¿y por qué tengo que estar trabajando si pudiera estar dedicado completamente a tu obra? Pues cuando tengo conversaciones como la que tuve ayer con un cliente, ni siquiera con un compañero de trabajo, entiendo que Dios me puso allí para hacer luz. Porque tú eres tan consciente como yo de la miseria de este mundo. Tú eres tan consciente como yo de que la gente no quiere saber nada de Dios porque lo que han visto de Dios o de algún Dios en la vida de alguien, nada se parecía con la realidad. Dios sigue buscando gente que viva su voluntad, porque el mundo sigue buscando gente que viva en algo genuino. Y solamente nosotros, los hijos de Dios, podemos dar algo nuevo, genuino, esperanzador y perdonador. No es lo que somos nosotros, es lo que es Dios. No es lo que yo tengo, es lo que tiene Dios. No es lo que yo ofrezco, es lo que ofrece el Señor. ¿No escuchas la voz de Dios? Pues haz como Samuel. Entra al lugar santísimo y permanece allí. Vete al lugar santísimo donde está el Señor en su presencia y quédate allí hasta que te hable. Y puede que te llame la primera vez y no sepas quién te llamó, y puede que te llame la segunda y no sepas quién te llamó, y puede que te llame la tercera y no sepas quién te llamó. Pero llegará un momento en que te llamará una cuarta vez y sabrás distinguir quién es el que te habla. Y ¿sabes qué? A partir de ese momento vas a entender siempre quién es el que te habla. A los que habéis hecho el discipulado de escuchando a Dios, volver a retomarlo. Seguid escuchando a Dios. Seguid haciendo vuestro diario de oración. Seguid en intimidad con Dios, escuchando su voz. Esperad en Dios y Él os guiará. No dejemos de escuchar lo que Dios quiere que escuchemos. Hagamos todo lo posible, todo lo que sea necesario para saber quién es Dios. Conozcamos a nuestro Señor. No seamos unos desconocidos. No hagamos de Dios un desconocido. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Soy un hijo de Dios? Hagamos que Él sea conocido por nosotros. Así que cuando Dios nos hable, no dudaremos.
porque sé quién es, sé quién eres, Señor, y cuando tú hablas te distinguimos.